Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos en un programa más de debate jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy contamos con dos juristas, con dos expertos en materia procesal. El uno, ya un invitado, un viejo amigo de la casa, un invitado anterior, el doctor Agustín Pérez Cruz Martín, abogado por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, catedrático de Derecho Procesal por la Universidad de A Coruña, letrado del Tribunal de Cuentas, ex juez además, una persona con enorme experiencia académica, jurídica, profesional, que sin duda nos aportará muchísimo. Muchas gracias, Agustín, por estar nuevamente acá. Muchas gracias. Y por otro lado, nuestra contraparte ecuatoriana, el doctor Álvaro Mejía Salazar, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctorando en Derecho Procesal, me parece que es, por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, un honor tenerlos acá. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre varios temas. A diferencia de otros programas en donde hemos sido muy monográficos, ahora vamos a topar varios temas porque de hecho la entrada en vigencia del Código General de Procesos nos ha obligado a plantearnos una serie de temas, de inconvenientes, de problemas que antes no los veíamos o que los veíamos de otra manera con el anterior ordenamiento jurídico. Agustín, ¿cómo viene la prueba en el Código General de Proceso? Bueno, yo la valoro positivamente. Hay cosas que efectivamente pudieran a lo mejor corregirse desde el punto de vista de la técnica legislativa. Yo creo que la prueba gana mucho, evidentemente, desde el momento en que se asienta el principio de oralidad. Esto es que es consustancial, como ya decíamos en otro programa, la prueba y la oralidad vienen de la mano. ¿Qué es lo que determina la oralidad de un proceso? La oralidad de un proceso, básicamente, imprescindiblemente, es que efectivamente, como decía, la prueba se practique en la audiencia de juicio, bajo los principios de inmediación, audiencia, contradicción, y que sea el juez que va a dictar la sentencia el que haya visto y presenciado la prueba de testigos, que haya tenido ocasión de ver la declaración de los testigos, de oír y ver la declaración de los testigos, la declaración del perito, que sea él el que dicta la sentencia, el que vea las pruebas, contemple las pruebas en inmediación. ¿Requiere un proceso para ser oral que la sentencia sea dictada oralmente? No, ni mucho menos. Eso no es así. Eso... ¿O hay un malentendido acá yo creo que en hay, Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador al que pensar que la oralidad, la oralidad de un proceso depende de que todo sea oral? No, bueno, ya de hecho ya todo no es oral, porque la demanda y la contestación y la reconvención, los escritos de alegaciones ya no son orales. Pero esto que lo admite todo jurista, de que efectivamente las alegaciones no pueden ser orales. Luego yo creo que se ha mitificado, no es que yo esté en contra de la oralidad, ni mucho menos, pero no se puede actuar bajo mitos de, digamos, creer que la oralidad es el remedio de todas las disfunciones procesales que se pueden producir a lo largo del proceso. Es importante, es básico, pero yo insisto, creo que se ha mitificado. Y desde luego no es para nada necesario, ni con ello se estaría vulnerando este principio, si la sentencia y el fallo de la sentencia se hicieran, creo que como corresponde, mediante escrito, el escrito de la sentencia, después de que el juez haya tenido la ocasión de reflexionar, de estudiar, de valorar, de apreciar la prueba y luego efectivamente
digamos, emitir un juicio, elaborar su juicio, razonado, fundado, y que exponga todas las razones en el escrito de sentencia. Por lo tanto, no creo que sea necesario, e incluso puede provocar algún tipo de fallos, de errores, por la precipitación del juez, no porque el juez voluntariamente ni intencionadamente quiera, sino que la precipitación en el juicio le puede llevar a un error. Y posteriormente, cuando tenga que motivar la sentencia, tenga que ajustar la motivación de la sentencia al fallo que haya anticipado. Por lo tanto, a mí me parece sinceramente que, no siendo necesario, era mejor que se hubiera evitado esta posibilidad. Que es verdad que creo, vamos, esto es una presunción, una sospecha, de que el juez se va a limitar simplemente y llanamente, porque no puede ir más allá, a estimar o desestimar la demanda, pero sin entrar en más consideraciones, porque no ha tenido el tiempo necesario para elaborar correctamente su juicio jurisdiccional. Sí. ¿Cómo funciona, Álvaro? A ver, ¿qué pasa si se equivoca el juez? ¿Qué opciones tienen las partes? Antes de eso, si me permite, Ramiro, y haciendo referencia a lo que el profesor señalaba, ciertamente hay una mala comprensión de muchos principios procesales en el COGEP. Primero, en mi criterio muy personal, el considerar la oralidad un principio ya es un error. Es una forma de comunicación de actos procesales que facilita la concreción de ciertos principios del procedimiento, inmediación, concentración, celeridad, economía, habría que verlo. Pero ya nuestra declaración constitucional, en mi criterio, hierra, porque la oralidad en sí principio no es. Respecto de esto de las sentencias, se confunde también el principio de la concentración. Los procesos hiperconcentrados ya fueron superados en el siglo XIX. El propio Franz Klein, cuando instrumenta la ordenanza procesal civil austríaca, él ya critica el modelo teutón alemán de las ordenanzas de mediados del XIX de Hannover, donde tenían un proceso hiperconcentrado. Franz Klein ya dijo, esto nos va a traer más inconvenientes que bondades, y da su modelo procesal dividido en dos audiencias, una previa, una de juicio, una de juzgamiento, donde la sentencia sí tiene que estar concentrada respecto del proceso, es decir, que se tiene que emitir de manera próxima a la culminación de la audiencia, pero forzarle al juez a que resuelva ahí mismo es dar pie a sentencias precipitadas a todas luces. Ahora bien, frente a estas sentencias precipitadas, ¿qué podemos hacer? Tenemos medios de impugnación. Tenemos medios de impugnación contra las resoluciones definitivas, la apelación, y de la resolución del recurso de apelación, la casación. Pero nuevamente en estos dos recursos tenemos el mismo problema. Obligamos al juez de apelación a que resuelva en la misma audiencia, y mucho peor que eso, al juez de casación, que resuelve en la audiencia. Cuando la casación, lo conocemos, es un recurso muy formal, muy riguroso de un análisis pero esto en materia penal nosotros ya lo venimos viviendo desde hace más de 10 años. Ah, sí. Y además, sí, evidentemente ha generado algunas decisiones, digamos que equivocadas, pero de una u otra manera ha funcionado. Ahora, ¿por qué no funcionaría en materia civil, laboral, administrativa, tributaria? Considero que, sin ser un especialista en la materia penal, ciertamente, pero considero que el drama procesal de los casos penales pueden tener una sensibilidad más alta versus casos no penales que pueden tener elementos concretos, unas pruebas de un análisis, acaso numérico, acaso de mensura, que eventualmente podrían requerir. En lo penal igual, un caso de derecho penal económico, en donde, por ejemplo, un tema de lavado de activos, que se va a fundamentar en prueba contable, evidentemente va a requerir de cierto análisis que se hará en la audiencia de juzgamiento y sobre el cual el tribunal está obligado a resolver ahí y tal cual. Ahora, ¿por qué esto no funcionaría en lo civil o lo laboral? No podemos anticipar con una seguridad ni una certeza, pero justamente como decía el profesor, viendo la experiencia de jurisdicciones similares, los riesgos de la precipitación de los jueces, sin tener ningún prejuicio en contra de los señores juzgadores, pero sí ciertas ligerezas en el tratamiento, además por la sobrecarga de casos, podrían pues aupar a este tipo de sentencias ligeras. Yo creo que además en el proceso penal pudiera tener una mayor justificación, o una justificación, aunque yo tampoco la compartiría, que es que en el proceso penal, en el juicio penal, el fallo y el anuncio del fallo en el sentido de condenar o absolver
está en juego la libertad de un ciudadano. Y la libertad de un ciudadano, yo he celebrado juicios penales y perfectamente, inmediatamente, después de celebrar el juicio, no siempre, pero inmediatamente después de celebrar el juicio, si nosotros llegábamos a la conclusión, no siendo una exigencia de la ley penal, procesal penal, si nosotros llegábamos a la conclusión después de haber celebrado el juicio, haber oído a los testigos, fundamentalmente, y el testigo y la prueba pericial normalmente, si llegamos después de haberlo debatido entre los compañeros, que esa persona iba a ser absuelta, inmediatamente le comunicábamos, si estaba en prisión provisional, al director de la prisión, que inmediatamente excarcelara a esa persona, porque lo que no puede un ciudadano es permanecer un minuto privado de libertad si ya hemos emitido un juicio, en el sentido de que hemos anticipado y hemos llegado a la conclusión de que esa persona va a ser absuelta, sobre todo, insisto, si está en prisión. Eso en lo penal lo tenemos muy claro. Ahora, acá, Código General de Procesos. En el Código General de Procesos, y un poco para ponerlo en contexto y que nuestros televidentes entiendan, porque unos son abogados y otros no, lo que se discute son temas civiles, laborales, contenciosos administrativos, de familia, niñez y adolescencia, concursal, y por ahí se me escapa alguno. Contencioso tributario. Que es no, dije lo tributario, pero bueno, contencioso tributario, es decir, todos estos ámbitos que cada uno de ellos tenía una vía sustantiva propia, ahora se los va a discutir en sede del COGEP, es decir, con un proceso único. A veces pasa, en España nos ha pasado también, vamos a vaivenes, de un extremo a otro. Es decir, ustedes tenían aquí, si no me equivoco, un procedimiento escrito fundamentalmente. Sí, pero fundamentalmente. Sí, claro, fundamentalmente. Nosotros acá en el Ecuador no conocemos de términos medios. No. Somos muy maniqueos. Exacto. Entonces pasamos de un procedimiento eminentemente escrito a un procedimiento oral. Y creemos que la oralidad es la solución de todos los males. Y la solución de todos los males, porque bien decía mi compañero de tertulia, es que hay un fallo. Hay un fallo porque confunden. Esto es un tecnicismo, pero claro, un código general de los procesos es una ley que tiene que ser básica y fundamentalmente un texto técnicamente, desde el punto de vista jurídico, bien elaborado, perfectamente elaborado. Y aquí hay un fallo, termino, perdona, Ramiro. Dale. Aquí hay un fallo, como decía mi compañero, es que se confunden los principios procesales con los principios del procedimiento. Sí. Y la oralidad es un principio del procedimiento, de cómo se realizan los actos procesales. De esto y de otros temas específicos del COGEP vamos a hablar en la segunda parte, luego de esta pausa. Telesucesos, porque Quito TV. Amigos, amigas, volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Creo que hemos cumplido a cabalidad durante todos estos capítulos, a lo largo de todos estos programas, nuestra función o la función que de inicio le asignamos al programa: elevar el nivel de discusión en el derecho en el país. Para eso hoy tenemos a dos grandes juristas que nos honran con su presencia y con quienes vamos a abordar en esta segunda parte ya temas un poco más específicos del COGEP. ¿Cómo se regula ahora el tema contencioso tributario, Álvaro? Bueno, que ojo, antes tenía un procedimiento propio, tribunal propio y no apelación. Así es. Ahora, ¿cómo está regulado? Bueno, desde nuestra Constitución la función judicial se decantó en temas no penales por lo dispositivo, pero ha olvidado... Cuando hablamos de lo dispositivo, por favor, yo sé que ustedes son muy técnicos, claro, pero recuerden que tenemos también televidentes que no tienen formación jurídica. A ver, ¿qué es lo dispositivo? El principio dispositivo va a informar aquellos procesos que básicamente tienen relación con asuntos privados. Es decir,
disposición de las partes respecto de lo que pueden plantear ante el tribunal, de lo que no pueden plantear, de que pueden anticipadamente concluir el procedimiento, en materia también probatoria, el principio dispositivo es básico, es un principio estructural del proceso. Totalmente. ¿Y de esta manera se regulaba lo contencioso tributario? No. Lo contencioso tributario estaba más cerca de lo penal. Ha tenido una naturaleza cuasi oficiosa, porque los actos de inicio del proceso ciertamente que son dispositivos, pero después del juzgador tributario, como ente público que le correspondía velar por el cuidado de la legalidad, del ejercicio del poder tributario, que es uno de los poderes más delicados en un Estado de Derecho, podía realizar mucha labor oficiosa para llegar a considerar que la obligación tributaria estaba legalmente constituida. Entonces, en esa medida había algo de dispositivo y algo de oficioso. Lamentablemente, el legislador constituyente se olvidó de esta naturaleza del proceso tributario y dispuso que lo dispositivo vaya a informar a todo lo no penal, lo cual ha traído como consecuencia de que se force a los juzgadores tributarios a obedecer un principio dispositivo que no se compadece con la naturaleza de la materia tributaria. ¿Esto no pasaría también en lo contencioso administrativo e incluso en lo laboral? Contencioso administrativo, de alguna manera, sin lugar a dudas. Ni compadece el principio dispositivo, que es un principio muy ligado a una ideología, si me permiten la expresión, más liberal. Así es. El principio dispositivo es un principio que ha informado siempre el proceso civil, básicamente porque los intereses que hay en litigio, se ventilan en el proceso civil, son intereses de derecho privado, ¿no? De derecho dispositivo, mientras que efectivamente cuando estamos hablando de obligaciones tributarias hay un interés público en juego. Exactamente. Porque al Estado lo que le tiene que interesar es recuperar aquellas deudas tributarias que se han sido incumplidas, ¿no? Pero esto de alguna manera no pone una relación de equidad a Estado y administrado a la hora de litigar. No, porque el juez ya deja de ser un árbitro entre el poder y el ciudadano y pasa a ser simplemente un sujeto que está llamado a atender lo que le hayan pedido las partes, pero no a investigar si es que ese ejercicio de poder tributario fue correctamente elaborado. ¿Y por qué le interesa? Porque, como señalaba el profesor, si bien al Estado le interesa recaudar, al Estado, antes que la recaudación, le interesa que el ejercicio de su poder tributario se encuentre correcto, se encuentre apegado a derecho. Si mal no recuerdo, en Colombia creo que se excluyó la materia tributaria del Código de Procesos. Y en varias que el Código General de los Procesos, como se llama ahí en Colombia, empezó como el nuestro, abarcando todo. Al cabo de 4 años lo desplumaron y terminó siendo prácticamente circunscrito a materia civil concursal y niñez y adolescencia. Y en España, en el año 2000, se creó una ley de enjuiciamiento civil que aplica la oralidad, y la materia tributaria y contencioso administrativa, pues es aparte, tiene su propia naturaleza y su propia dinámica legislativa. El tema es que, como una constitución, además, una constitución ubicada en el neoconstitucionalismo, recoge el principio dispositivo como un principio, como decía hace un momento, tan, digamos, que se explaya en todos los ordenamientos, en todos los procesos, salvo en el penal, obviamente, en el proceso penal, pues claro, al final tienen que ser consecuentes también con lo que establece la propia Constitución, no puede entrar en contradicción un código con el mandato constitucional. Ahí está a lo mejor el fallo, la raíz del problema y el fallo en recoger un principio como es el principio dispositivo, tan ligado, como decía antes, a otra ideología que precisamente no es la que inspira la Constitución ecuatoriana. Es mucho más de corte liberal. Exactamente, claro. Entonces, por eso yo creo que ahí hay un fallo de inicio, Así es. un vicio. Es decir, esa visión proteccionista un poco en lo jurídico que informa nuestra Constitución choca, o intervencionista, sí, que guía nuestra Constitución, de alguna manera choca con un proceso que está guiado por una supuesta equidad de partes e independencia del juzgador. Que bueno, que son valores que debe informar a todo proceso, pero desde la perspectiva de cómo ordenar los actos procesales y de los poderes que tenga el juzgador, sí hay una diferencia fundamental entre el juzgamiento de intereses privados versus el juzgamiento de intereses privados y públicos, en este caso mixto, como es la naturaleza. Plantea un tema harto polémico y de profundidad, que es efectivamente hasta qué punto, y es un tema muy debatido y hoy creo que básico, que es los poderes del juez en el proceso
sin efectivamente quebrar su principio de imparcialidad, obviamente. Claro, si toma parte ya deja de ser. activismo judicial. Exactamente, en donde incluso en el proceso civil, en Argentina, por ejemplo, a través del activismo judicial, o en Brasil, por ejemplo, están cobrando el protagonismo del juez por esta vía, ¿no? Por esta vía de actuaciones de oficio, incluso en la propia prueba, en el código de ustedes, vamos, el que entre en vigor, perdón, efectivamente, la actuación de oficio en la prueba del juez que queda como excepcionalísimo. A ver, y vamos con eso. Este es un tema fundamental. ¿Cuál es la intervención del juez en materia probatoria? No, fundamentalmente el estar presente, el dirigir los debates en la audiencia. ¿Puede producir prueba de oficio? No. Excepcionalmente, además, prueba sobre los hechos alegados por las partes, cuando crea que pueden quedar faltas de prueba. Hay una disposición en España, quiero recordar, disculpen si me equivoco, creo que es el 429, da lo mismo, de la Ley de Procedimiento Civil Español, que establece un tema muy interesante en esta cuestión de prueba. Dice, el juez, una vez practicada la prueba, si entendiera que pueden quedar algunos hechos no probados, podrá proponer a las partes alguno de los medios de prueba dirigidos a acreditar los hechos alegados por las partes. El juez no puede introducir hechos. ¿Y cómo funciona acá en el COGEP? Aquí simplemente dice, yo creo que es más restrictivo que la disposición que les acabo de citar del Código Español, porque solo puede de oficio, pero en relación con los hechos alegados, sugerir, no recuerdo exactamente cuál es el término literal, pero la comprensión del artículo es, desde luego, excepcionalísima y muy limitada. La posibilidad de actuación del juez en materia probatoria. Que para un trámite civil se puede comprender, pero ya para otros procesos, otras materias, disculpen, que va a ser también enjuiciado a través de este cuerpo normativo, ya se queda pues muy, muy corta. Un tema que nos atañe muchísimo, y como gremio, además, el nuevo rol del abogado en el proceso. ¿Cómo le ves tú al abogado litigante dentro del esquema del COGEP? Es importantísimo entender que la oralidad nos cambia totalmente la manera de patrocinar una causa, de lo que veníamos acostumbrados a lo que nos corresponde. En ocasiones el abogado en el proceso escrito preparaba una demanda y todo lo que se iba suscitando a manera de incidente se lo iba preparando sobre la marcha. Teníamos un escrito que se nos corría traslado, teníamos un plazo en el cual nosotros podíamos preparar, buscar jurisprudencia, responder. Ahora nosotros tenemos que realizar una preparación exhaustiva de inicio del caso, previa, analizando todo lo que puede ocurrir e imaginando lo que podría ocurrir para llegar con todos los elementos dentro de la defensa. Entonces realmente es exhaustiva la preparación previa, que como digo, en el proceso escrito... Conversábamos en un programa anterior con Edgar Ulloa y justamente nos referíamos a la obligación que tiene ahora el abogado en cuanto a presentar el recurso ahí, en la propia audiencia, al momento de haberse enunciado el fallo apenas. Bueno, nosotros tenemos en la actualidad que en respecto de los recursos verticales, la apelación y la casación, interponer el recurso, anunciar. Más después tenemos un plazo para argumentarlo. Ahora, ¿cómo lo fundamentas si no has recibido la argumentación del fallo todavía? Lo gracioso es que ahí hay un grave error de redacción en el COGEP, porque en el caso de la apelación dispone que tenemos 10 días para fundamentar después de notificada. Sí. Punto final. ¿De notificada qué? La sentencia, no el fallo. Ahora, se supondría que tiene que ser la sentencia por escrito. Si no se supondría pero bueno, tendríamos que forzar a la Corte Nacional para que se pronuncie sobre ese tema, porque de lo contrario se estaría forzando a recursos sin argumentos. Notificación de la sentencia, es que si no vulnerarías la tutela judicial efectiva, si no tienes motivos ni argumentos. Perdona, Ramiro, porque me quedaba un pequeño espina sobre la pregunta que me habías hecho. Sí. La prueba de oficio en el proceso, en el COGEP. El artículo 168 habla de la prueba para mejor resolver. Dice, el juez excepcionalmente, primera regla, ordenará de oficio y dejando expresa constancia de las razones
de la decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesario es otra limitación, para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. A esos límites se fija la prueba de oficio. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta el término de 15 días. Es decir, que es una iniciativa de oficio muy restringida, pero que cabe en el 168. Agustín, bueno, contigo la única experiencia negativa que tenemos en los programas en los que he intervenido es que siempre nos queda ganas de más y de continuar discutiendo sobre esto, pero los tiempos en televisión son muy cortos. Muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, ha sido un honor haberlos tenido el día de hoy en este debate jurídico y amigos, amigas, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.